tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy literalmente estaremos reaccionando a las opiniones de una colombiana la cual lleva más de 5 años viviendo en España y considera que vivir en este lugar es muchísimo mejor y más fácil que en su país de origen. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber por qué ella tiene este punto de vista, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. ¿Es fácil hacer amigos aquí en España? Tú ya llevas 5 años. ¿Cómo te ha ido? No, es triste. La verdad no me ha ido muy bien. También yo creo que eso depende de cada persona. Estoy en Mejorada del Campo, un municipio a 25 kilómetros del centro de Madrid. ¿Cómo es vivir en Europa siendo latinoamericano? Acá estoy con mi amiga Lina, que viene de Bogotá. Les voy a contar todo lo que está haciendo por acerca de mi experiencia aquí en España. ¿Cómo te parece? Bueno, fíjense, yo la vi al principio del video y pensé que lo que estaba entrevistando era a una niña, pero no, es una mujer. Lo que pasa que es de estatura pequeña, entonces, acorde al tamaño, también va la voz. La seguridad comparado con Colombia? Excelente. Como que en Colombia pues no puedes ir mucho con el celular en la mano y Así. Espectacular poder tú ir. Bueno, es peligroso también porque a veces te pasas las calles y como que te metes ya tanto en el móvil, en el celular, que te olvidas del mundo exterior, pero sí, es espectacular poder estar respondiendo un mensaje que es urgente o una llamada, pues no pasa nada, contestas de una vez y ya. Eso es un beneficio muy grande de algunos otros sacrificios. No, decirles que siempre va a haber una diferencia abismal de, vamos a decir, 500 kilómetros de profundidad entre las condiciones que se vive en Europa y las que se vive aquí en Hispanoamérica. Es totalmente diferente. Es como ella dice que en su país era prácticamente imposible que ella anduviese en las calles con los teléfonos, porque ella se refiere a quizás que hay muchos carteristas y mucha delincuencia, cosa que quizás ningún país del mundo deje de tenerlo. Pero cuando lo compara contra España, ella ve un cambio totalmente diferente. E incluso esto no solamente se ve en Colombia, también se ve aquí en mi país, la cual la seguridad ha decaído un poco, a pesar de que muchas personas quieran taparse los ojos y no admitir esto. Y entonces ya aquí en mi país es preferible a veces incluso salir hasta sin tu móvil y la billetera para evitar que te roben. Cuando montas un bus o una guagua, como lo quieras llamar, incluso hay que irse con las manos en los bolsillos para que no te metan la mano. Pero bueno, son cosas de las cuales padecemos aquí en los países de Hispanoamérica, los cuales no están muy desarrollados y no tienen, vamos a decirlo, literalmente cultura. Entonces, por eso es que pasa esto. Sacrificios de los que Lina está hablando, todos nosotros migrantes lo conocemos. La falta de la familia, la falta de tu tierrita y sobre todo la comida, lo que puedes ver en el video anterior que subí. Eso es muy interesante que dices sobre la seguridad del celular o del móvil, como dices. Sí. Pero si aquí es tan seguro, ¿por qué todas las ventanas tienen rejas? Bueno, pues es que aquí sí hay un problema gravísimo en España. Existen los ocupas. Oh, ¿qué es esto? Esto es como el tabú. Sí, realmente esto es como el tabú de los españoles. Fíjense que cuando yo fui a España, conocí muchos españoles. Bueno, no muchos, como 5 o 6 diferentes personas, ¿verdad? Y pude interactuar con ellos. Y cuando tú hablabas de este tema, es como que ellos te cambiaban el tono y te hablaban más bajito, como que eso era como que una mala palabra. Y es un caso que esto es algo que está pasando en España hace muchísimo tiempo. Y según tengo entendido, si uno ocupa, uno ocupa es una persona, se logra ingresar en una casa, casi prácticamente ya tiene el derecho de permanecer ahí. Incluso tú eres el dueño y no lo puedes sacar. Y si lo sacas por la fuerza, que lo agarre
le hagas y lo saques, ellos te pueden denunciar. Y la cosa, en vez de salir peor para él, sale peor para ti por haberlo sacado. Pues personas que viven de buscar casas que se vean solas, que no tengan, hay como que no vive nadie porque no hay cortinas. Analizan la casa y vienen, se meten a la fuerza a la casa, y si está desocupada, la ley aquí no es como en Colombia, que uno llama a la policía o a la fuerza, uno saca a la gente y se le meten. Sí. No, aquí tú no puedes hacer nada. Si se te metieron como ocupas, ya tienes que ir a juicio. O sea, puedes esperar un año para poder recuperar tu. En el mejor de los casos, fíjense, en el mejor de los casos un año, porque hay cosas que se demoran, porque hay mucho juicio, hay que analizar todo esto, y puede ser que lo que se te pudo haber resuelto en un momentico se te complique en 5 o 6 años, y ahí él ocupa viviendo como si fuera su casa. También quiero decir que pues no es que yo sea experta en esto, pero sé que es Una de las es una de razones. las cosas, sí, ni siquiera la gente se puede ir muy tranquila de vacaciones porque hay que dejar mejor cuidando a alguien a la casa. O sea, estas rejas no son por la inseguridad únicamente. Puede ser también para que la gente se siente más segura, pero también por las ocupas que pueden romper un vidrio, entrar y reclamar como su casa. Sí, exactamente. Wow. Entonces, vamos a suponer que yo me gano la lotería de la Navidad, me compro una casa, vivo feliz y contento ahí con mi familia. Decido, después de estar trabajando, porque no es que voy a dejar de trabajar, un año, cojo mis vacaciones y decido venirme a mi país de origen, Cuba, a pasarme las vacaciones, a ver a los míos. Si yo no dejo a nadie en esa casa, puede ser entonces que cuando yo regrese ya yo tenga un ocupa ahí. Fíjense, aunque me vaya 2 semanas nada más para Cuba, puede ser que ya haya un ocupa ahí y que yo, que soy el dueño de esa casa, no lo pueda sacar. Entonces él tiene que convivir ahí conmigo. Esta situación, por eso es que este tema de los ocupas es muy delicado en España. Fíjense que hasta en el video le están poniendo una música de fondo como de misterio, porque es como un tabú, digo yo, no sé, desde mi punto de vista. ¡Qué locura! Los ocupas son realmente un problema grave en España y las leyes son locas. A un ocupa le pueden dar de 6 meses a 2 años de cárcel, pero si tú eres propietario y los echas a la fuerza, te pueden dar más años de cárcel. Claro que depende de cada caso. Según este artículo, se puede demorar hasta 1 año y medio en resolver un caso de ocupación. Otra cosa que debo mencionar acerca de la seguridad es que, sabes que me parece muy bonito, yo me siento muy segura en este país. En alguna ocasión cuando estaba trabajando había un cliente que como que se sobrepasaba un poquito conmigo. ¿Sobrepasaba eso qué es? No, como que quería intentar, pues si tú eres cliente, pórtate como cliente, ¿sí? Ajá. Y entonces él como que meterse en mi vida personal. Ok. Me sentí amenazada en algún momento y yo hablé ese día con la policía y me pareció tan lindo que la policía me acompañó hasta la casa. Lo alcanzaron al chico, era un chico joven. Pero pues yo lo hacía por evitar problemas. Y la policía se aseguró de hablar con él, todo. Y lo mejor, y que quedé súper impactada, es que cuando llegué a la casa me llamaron y me dijeron: hola, ¿cómo estás? ¿Ya estás en tu casa? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Eso me pareció wow. sorprendente. O sea, eso muy también hay que atentos. decirlo. No, las policías realmente en España, por esta historia que ella está contando, realmente es muy atenta. Cosa que aquí no ocurre para nada, por lo menos de mi punto de vista. Y le voy a hacer una historia real. En mi casa, hace como 1 año o 2, intentaron robar. No robaron al final prácticamente nada. Pero cuando uno se levanta por la mañana se percata de que hay cosas que faltan quizás, como para que ustedes se ubiquen en un balcón. Vamos a llamarlo así para que ustedes se hagan la idea de la casa mía, que no es así, pero bueno. Entonces uno llamó a la policía, fíjense, para que vean qué servicio tan pésimo tiene la policía actualmente en el país, aunque te vendan otra cosa en las redes sociales. La llamamos, no vinieron nunca. Fuimos a la estación de policía a denunciar el caso de que habían robado y habían intentado hurtar más cosas, aunque no pudieron. Y hacer la denuncia esa nos costó, o bueno, le costó a mi mamá prácticamente el día entero en la estación. Mi mamá vino de la estación de policía, para que ustedes se ubiquen, y la policía se vino a aparecer
fíjense, ella vino, fue por la mañana, como en eso de las 8 de la mañana. Se apareció en la casa como a las 12, porque quienes tenían que atenderla estaban reunidos, no podían atenderla ahora, luego era un cambio de guardia, qué sé yo, qué sé cuándo, estuvo como hasta las 12. Bueno, regresó a las 12 de la policía. ¿A qué hora fue la policía a la casa? Como a las 5, 6 de la tarde. Y uno piensa que va a empezar, fíjense que nada en la casa habíamos tocado nada para evitar que hubiesen huellas, evitando para que ellos pudieran coger datos. No, que no podemos coger las huellas ahora porque la perito está para otra parte de la ciudad teniendo unos casos. No toquen nada. Mañana por la mañana vamos a venir y vamos a tomar las medidas y hacer el historial. Oigan este servicio, fíjense, ya uno hirviendo por dentro porque miren qué clase de servicio te están prestando. En fin, al otro día fueron y ¿qué van a tomar? Había llovido, la temperatura había cambiado, la humedad, las huellas ya se debieron haber perdido y entonces ellos queriendo recrear cómo el ladrón había entrado y había hurtado lo que se llevó. Por ejemplo, que lo que se llevó fueron pocas cosas, vamos a decirlo, ínfimas, que fue, por ejemplo, una toalla, un pullover que estaba tendido, cosas así que no es la gran cosa, pero bueno, robar. Entonces uno le explicaba realmente qué fue y nos mandaban a callar, qué era lo que ellos decían. Fíjense qué clase de historia la que le acabo de contar de la policía de nosotros. Sí, y la policía es súper rápida, como que cuando los vecinos tienen problemas en las casas, que están peleando grave, o sea, es que en minutos tú ya ves la policía. Wow, como en Holanda. Y ya, También. Sí, también. Sí. ¿No? Y tengo entendido también que las personas de la tercera edad tienen como un mando, no sé si es un mando o un botoncito, que cuando ellos se empiezan a sentir mal, lo presionan y en cuestión de minutos hay una ambulancia recogiéndolo para saber cuál es su problema. He escuchado eso y creo que lo he visto también con suscriptores que me han escrito por mis redes sociales en algún momento. Si mal no recuerdo. No, y aquí llegan como 5 carros de policía por un problema familiar sencillo. Pero quizás la policía acá no tiene nada mejor que hacer. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? No, ya yo, fíjate, ya dijiste eso y como que te estás expresando un poco mal de la Policía Nacional Española. Ya eso sí no me gustó. Y no hay tanto están violencia aburridos. ni nada. Claro, están aburridos y como, ay, pasa algo con los vecinos. Vamos todos. Sí, es que No, ya esta parte del video a mí no me está gustando. llega impresionante, Sí. 4 carros por una discusión súper pequeña. Sí, yo sí. lo creo. ¿Vas a cruzar la calle aquí? Esto no lo hagan. Vamos cruzando la calle ¿Cómo no se ve? como no se puede. O pues a lo... Lo correcto es caminar hasta el... Sí, porque aquí los carros paran siempre en las cebras. Y Eso te dejan también. pasar. Uy, sí. Eso también es muy... Eso es lo que se le llama educación y cultura. Pasar por donde debe, porque ahí es donde los carros están en la obligación de detenerse. Estas son las costumbres, vamos a decirlas de cierta manera, un poco negativas, que cuando un emigrante llega a Europa o de aquí, que viene aquí de Hispanoamérica, no se adapta y entonces ocurren después los accidentes y quizás los choferes, esos carros que van pasando se van quejando por esas violaciones que tienen estas personas. Que eso no deja de ocurrir aquí en Cuba. Aquí en Cuba ni las cebras se respetan. Esto pasa porque quizás en su país de origen las cebras no se respetan y aprovechan la más mínima oportunidad para cruzar, como pasa aquí en Cuba. Aquí puede haber una cebra de un blanco fosforescente, que el carro la ve a kilómetros y cuando llega ahí, él no para. Entonces uno tiene que estar así, mirando para los lados diciendo, ahora no, ahora, así me va a dar tiempo y cruzar, porque si no, estás embarcado, como decimos nosotros. bonito. Uno sorprendido. Aunque mi mamá, cuando vino, gritaba. Porque pensaba que me iban a matar. Entonces yo como ya estoy acostumbrada, yo no miro, yo paso. Porque sé que va a parar el coche. Y mi Exacto. mamá, ¡ay, por favor! No, yo me estoy riendo también de esta parte porque cuando yo fui a España, que yo me comunicaba con mi mamá y le decía, mami, voy a salir solo, voy a tal lugar, voy a más cual lugar, porque ya me sentía con seguridad en España, ya sabía cómo moverme con el GPS, el teléfono, llevaba un power bank para por si el teléfono se me apagaba, sí, porque si el teléfono se me apagaba, ahí yo sí estaba en un tremendo problema. Pero bueno, esto nunca llegó a pasar. Y entonces cuando yo le comentaba eso a mi mamá prácticamente le estaban dando infartos
literalmente, porque decía, no vayas solo, pero ¿por qué tú haces eso? Que no sé qué. Mamá, al fin, ya tú sabes, con las preocupaciones de... pero bueno, aquí estoy y no me pasó nada. Van a matar, no se le tira a los carros, me decía. ¿En No, serio? mami, disparan. Vamos a comprobar esto. Si crucemos la calle en la cebra, ¿los carros se van a parar? Sí, definitivamente paró. Pero hagámoslo otra vez. Y también paró. Pero ¿cómo va a ser Yo algo, fíjense, porque esto yo digo que es educación. Yo cada vez en España que tenía que pasar una cebra, yo prácticamente era como los japoneses, que saludaban al conductor y le agradecía por haber parado y permitido que yo pasara. Lo que por supuesto, yo no soy japonés y no hacía así. Yo le hacía así. Y ya, y ellos con una sonrisa dentro del carro. cuando vas de regreso a Colombia? Así sea de visita. Sí, no, tengo que quitarme ese chip porque me mata. No, sí. Y esta costumbre también, yo ya es muy habitual de mí, tener todo el tiempo el celular en la mano. Ajá. Y viendo videos, o sea, esto ya es muy... Voy a dejar el celular aquí en España. O llevarte un celular Uno de repuesto, uno de viejito. repuesto, sí. Claro. Colombia, donde yo vivo, es realmente un país hermosísimo, solo que la inseguridad es lastimosamente algo malo. Pero lo que sí me encanta de Colombia es que la gente es hermosa y trabajadora. Todo siempre está abierto. Por eso me sorprendí ver en España muchos lugares cerrados durante el día. Y aquí caemos en el mediodía, que es el horario de la siesta española, que ya me lo sé de memoria. La verdad es que en Colombia Que luego en los comentarios me dicen que no es en todos los lugares, que hay lugares que sí trabajan todo el tiempo, lo que hay personas que van cogiendo pequeños turnos para descansar, pero siempre está abierto. Ya eso no lo sabemos todo de memoria y ya eso está grabado aquí en mi cabeza. centros comerciales son grandes, hay de todo, plazoletas de comida y están abiertos todos los días. Pero uno viene acá y todo está cerrado, no hay nada. Sí, es que se toman la hora de la siesta. Ah, Bueno, en realidad en los centros comerciales sí está todo abierto también en horario de corrido. Lo que no está abierto en horario continuo es como la ferretería, el ir a un café internet. Las tiendas pequeñas se toman la hora de la siesta. Y la hora de la siesta consiste... Es como que los pequeños centros comerciales, las cosas pequeñitas que son de familias, quizás de 5 o 6 trabajadores, esas son las que cierran. en que a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde cierran, porque pues van a hacer la siesta los dueños o los que wow. trabajan allí. En Bogotá no cierra nada. En Bogotá todo está desde muy temprano hasta la noche, todo está abierto. Bueno, aquí todo depende de muchos factores. Aquí la cosa la vas a ver abierto, ¿no? Dependiendo de muchos factores que les voy a contar a continuación. Por supuesto, salve la redundancia. Vamos a empezar porque todo aquí abre a las 8 de la mañana. Todos los centros de trabajo abren a las 8 de la mañana. Más tardar las 9, los comercios que son privados, lo que quizás son estas tiendecitas que tienen la hora de la siesta. Cosas así, ¿verdad? En fin. Bueno, dependiendo, si tú tienes corriente o no, vas a trabajar. Ustedes saben que yo en otros videos les he comentado la situación energética que tiene el país y estamos hasta 6 horas sin corriente. Entonces, suponiendo que las tiendas pertenecen a un circuito eléctrico, esas son cosas que quizás ustedes no dominan porque siempre están teniendo corriente, pero la ciudad se electrifica por circuito. Vamos a decirlo así. Bueno, si el circuito donde están las tiendas no tiene corriente, esas son 6 horas sin corriente, es prácticamente de 8 horas de trabajo, 6 que estás sin trabajar, sentado en la tienda así, mirándole la cara a las demás personas, o sea, a los demás trabajadores, porque no tienes carga de trabajo, porque no se está prestando servicio. Entonces, la corriente ya, se acabaron las 6 horas, quedan 2 horas para que la tienda cierre oficialmente. Bueno, esas 2 horas, entonces ellos empiezan a decir que están cerrando cajas, que están contando dinero y que Frito Fay va a ser cocido y ya no te venden nada. Entonces, al final de mes, esas personas están recibiendo su salario como si no hubiese pasado nada. Ahora, en el caso de los privados, la cosa cambia un poco porque estas personas sí tienen que ver de cierta manera cómo producir. Entonces, ahí
si las personas no descansan al mediodía. Aquí trabajan el día entero, no como en las cosas estatales que va a depender de la corriente. Como Sí. empleado puede ser chévere porque tienes un espacio para descansar, pero cuando tú necesitas comprar algo urgente es un caos. O sea, eso me parece Sí. complicado, me ha pasado. Que necesito imprimir algo y si no ya se no lo puede. hice temprano me toca esperar hasta que vuelvan a abrir a las 5 de la tarde. Claro. Así que eso sí me parece un poco... Todo está como abandonado, parece una ciudad apocalíptica. No hay niños jugando, las tiendas cerradas. Adiós. Si no hay niños jugando, tú puedes estar seguro que es que están dando clases. Están en los colegios. ¿Cómo tú vas a ver un niño? Quizás con el sol que quizás hay cuando estás grabando y con el calor que hay, jugando a esa hora en un parque infantil. No puede haber. Solo nosotros andamos aquí caminando. Algo que sí está abierto en Mejorada del Campo es la Catedral de Justo, un proyecto sobrehumano hecho por las manos de un hombre, Justo Gallego Martínez. La tuberculosis le hizo abandonar su anterior deseo de ingresar en un convento. Sin embargo, la promesa de fe de construir una catedral en caso de recuperarse transformó radicalmente su vida. Justo no era ni albañil ni arquitecto y aún así construyó esta catedral con sus propias manos, Nana, en serio que un solo hombre hizo toda esta maravilla. usando materiales mayormente reciclados. Esto es un espacio increíble con una energía muy bienvenida. ¿Tú crees que España es un buen país para tener hijos? ¿O crees que cuando vas a tener hijos te vas a volver a Latinoamérica? Es una muy buena pregunta que me he hecho millones de veces. Siento que si tuviese un hijo aquí, creciera aquí, estaría tranquila de que saliera a la calle. Lo dejaría ir al parque tranquila. Fíjense, algo que me estoy percatando es que todo este video se está basando únicamente en la seguridad que tiene España y la que no tiene Colombia como su país de origen. Yo fíjense que pensaba al inicio de este video que íbamos a ver muchos factores los cuales hacen que la vida aquí en España sea muchísimo mejor que en cualquier país de Hispanoamérica o en este caso Colombia. Pero no, aquí todo lo están basando en el sentido de la seguridad. Pensé que aquí iban a hablar de alimentación, oferta de trabajo, calidad de vida, pero no, es todo seguridad. Pero la verdad me gustaría que crecieran aquí, pero solo como hasta los 7 años máximo. Porque también mi cultura todavía está muy arraigada a Colombia y me parece muy importante el respeto que manejamos en Colombia para con los padres. No, por supuesto. Tú te vas a morir de anciano, un ejemplo, por muerte natural, en el mejor de los casos, y tú siempre vas a tener tus raíces en Colombia, porque tú eres colombiana y uno nunca reniega jamás, fíjense, uno nunca reniega jamás de dónde proviene. Wow. Para mí, Y siempre va a tener la necesidad de volver a sus raíces para sentirse aliviado, no sé, volverse a sentir uno mismo. Son cosas que pasan. mi mamá es como, no sé, lo más importante y como que intento darle su lugar, el respeto. Y pues aquí, como yo he sido niñera, me dolía mucho ver a niños pequeños gritando a sus padres como ¡cállate! Eso me dolía mucho y para mí era inevitable quedarme callada. Me costaba demasiado poder no decir, no grites que es tu mamá. O sea, Claro. Lo que me parece genial acá son todos estos parques para los niños. Está en súper buen estado, está muy bien hecho, toda la calidad, mira. A mí me da gracia esto de los parques que yo pude observar mientras estuve en España y lo que siempre presentan que todo ya es de plástico y de muy buena calidad. Y me sonrío mucho porque yo vi como una especie de meme, pero en forma de video, no en foto, de un español quejándose de cierta manera, de forma de burla, de las condiciones de los parques infantiles ahora, que dice que no te pasa absolutamente nada y decía que en sus tiempos, o sea, un hombre de que quizás 50 años, 40 años, o sea,
vivió otra época, otros tiempos, decía que ahí los parques infantiles sí eran parques infantiles. Decían que los columpios, por donde uno se desliza, lo que está aquí al fondo, que ahora no me acuerdo cómo es que se llama, porque se me ha olvidado realmente, la canal. Aquí como le llamamos así es la canal, eran metálicas. Decía él, ¿no? Que en sus tiempos eran metálicas, que si ibas al parque a las 4 de la tarde, salías con las nalgas hervidas en el mejor de los casos. Decía que las terminaciones al final donde uno termina, había un hueco lleno de fango, con un charco siempre. Y que a lo mejor esa canal estaba llena de óxido y de cortadas. O sea que cuando terminabas de deslizarte, te ibas con una cortada para la casa. Hablaba de los cachumbambé, como le decimos aquí, que son estos que si un niño se monta aquí, el otro tiene que estar siempre arriba. No sé si me hago entender. Bueno, hablaba de una serie de cosas que ya no son como ahora, y entonces él criticaba de esa manera, en forma de burla, de que en sus tiempos eran mejores que los de ahora. Porque ahora dice que un niño tú lo llevas al parque infantil y no le pasa nada. Y que al niño tiene que pasarle. Tenía que irse para la casa con un raspón, decía él. Es como un plástico muy bueno que no se te vaya a quemar, porque mira, lo estoy tocando donde hay mucho sol y no está caliente. No, y tiene que ser de muy buen material para que con las temperaturas que le dan del sol y el tiempo, porque esto está al aire libre, no se cristalice ese material y se parta. O sea, es bien hecho para los niños, muchos colores. Y todo eso hace el Estado, ¿cierto? La alcaldía. Sabes que yo haría lo contrario. Tú dices que hasta 7 años acá y después en Colombia. Yo haría lo contrario. Yo creo que sí, bueno. Porque, ¿sabes? Es chévere que un niño crezca en Latinoamérica y después vaya a Europa para notar la diferencia. Para valorar también. Y para valorar, sí. Sí, es verdad. Es que también, porque también uno de Colombia llega más fuerte. Sí, eso, es por eso. Eso también me gustaría, claro. Y ya que Sí. sé, Que ella lo que está queriendo decir, no sé, desde mi punto de vista, es que como fueron criados sus primeros años en Hispanoamérica, que es la mejor manera de decir cuando uno se refiere a los países de América, ya viene con guapería, de cierta manera, que ha trabajado, que ha tenido sus habilidades, y entonces ella parece que de su punto de vista dice que eso le falta a los niños nacidos aquí en Europa, como que son criados de una manera totalmente diferente. porque las cosas son difíciles de conseguir, que no todo lo que uno quiere lo puede tener. Que eso pasa también en Europa, no todo lo que un niño quiere lo puede conseguir, porque solo los padres saben cuánto tienen que trabajar y luchar para darle un gustazo o un regalito a su niño. O sea, eso no es exclusivamente de Hispanoamérica, eso es en donde quiera. Sí. Y ya pues aquí tenga una comodidad más. Pero bueno, Creo que ya alguien quiere usar entonces vamos. Entonces, aquí hacer amigos es más difícil que hacer amigos en Colombia. sí, digamos que de pronto no es que sea tan, porque sea más difícil, porque en verdad las personas son muy acogedoras. Eso mismo iba a decir yo, aquí las personas son súper majos, son un solete, por lo menos las que conocí yo y con las que pude interactuar, para mí eran casi hasta hermanos míos, de cierta manera, porque me atendieron con una atención, con un amor, así que le brotaba, que yo decía, esto no es normal. Entonces yo digo que hacer amistades en España depende de qué tanto tú te acoples a ellos, porque ellos van a estar ahí, te van a ayudar muchísimo. O eso considero yo. Fíjense, siempre hablo desde mi punto de vista. Si tú vas con una actitud negativa de que no vas a ser amigos, pues eso es lo que vas a traer. Entonces tienes que ir con esa actitud positiva de que todo te va a salir bien y de que las amistades te van a llover y van a venir hacia ti, y tú puedes estar seguro que si tienes esa actitud, todo llega. Los españoles. Sí, son acogedores. Sí, Lo que son pasa buena es que como gente. la cultura es tan diferente, no logras, somos muy diferentes, entonces no logras poderte involucrar bien con su pensamiento. Porque en Colombia nos gusta mucho recochar. Bromear, claro. Bromear, Para entrar, sí. como romper el hielo, ¿no? Exactamente. Los edificios de este municipio me hacen recordar mucho a cualquier pueblo de la antigua Unión Soviética, pero por dentro ¿Perdón? ¿Qué tú estás diciendo? Ay, Dios mío. Este video va a tener una de comentarios realmente increíble.
que estos edificios le hace recordar a la Unión Soviética. ¿Qué tendrán que ver estas construcciones con el tipo de construcción de los edificios clásicos que se construyeron en Rusia cuando era la Unión Soviética, lo que hay en Corea del Norte ahora o lo que quizás hay ahora en mi país? No tienen nada que ver. Que lo sepan. Se ven mucho mejores. Mira mi otro video con Lina, donde ella nos hace un tour de todo su apartamento acá en España. Y que este edificio, este piso, es parecido al de lo de la Unión Soviética. Ay, que me haga el favor. Bueno, este video me quedé con ganas de saber realmente por qué era más fácil vivir en España que en la propia Colombia de donde viene ella. Todo se basó en este video final en que la seguridad, que las amistades, pero en sí, yo pensé que íbamos a hacer, ella iba a hacer algunas comparaciones de cómo ella ha vivido a lo largo de estos 5 años aquí y las cosas que ha podido alcanzar aquí y que en su país de origen no lo pudo, pero nos quedamos con ese deseo. No sé ustedes si se quedaron con la misma impresión que yo, pero aquí todo lo único que se abordó prácticamente fue de la seguridad, de que por supuesto es muchísimo mejor aquí en España, a pesar de que quizás tengan sus propios problemas como lo tienen todos los países, que la seguridad que tiene en Colombia o como la que hubiese tenido aquí en mi país. No sé ustedes qué les pareció el video, si tienen algo que comentar, mejorar. Si eres colombiano y estás viendo este video y vives en España, coméntame por qué es, desde tu punto de vista, por qué es mejor vivir aquí que en Colombia. Y así sucesivamente estaré leyendo tus comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.